están dando desde los Mochis, desde Ecuador, desde varios otros países y localidades, y que esto refuerza también la idea de que los periodistas no solamente estamos preocupados por cómo informamos, sino de cómo tenemos cierto tipo de restricciones para poder informar. Varios de ustedes están pasando todos los días diferentes tipos de restricciones, desde temas de violencia hasta otro tipo de persecución judicial y de acoso, y espero que con Claudio Paulillo, quien es nuestro invitado de honor, por decirlo de alguna forma, nuestro jefe aquí en la CIP, porque es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, vamos a estar hablando por esta hora. Como siempre hacemos, además de que, o después de que yo lo presente, él va a hacer una presentación, vamos a tratar de hacer algún tipo de preguntas y obviamente lo más importante de esta hora es que ustedes van a poder estar haciendo y escribiendo sus preguntas para que Claudio las vaya respondiendo. Claudio Paulillo hace ya 2 años, 3 años, que es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Eso no quiere decir que acaba de entrar a la CIP. Él desde hace más de 15 años está participando en todas las reuniones de la CIP y siempre con una ascendencia muy específica a un tema que a él lo preocupa y por el cual también es decano de una universidad en su país natal, Uruguay, eh, sobre temas de periodismo, medios de comunicación, conductas, audiencias, pero sobre todo en temas de libertad de prensa. Claudio es, como dije, de este país tan querido por nosotros, tal vez uno de los más chiquititos de América Latina, y que últimamente se ha hecho famoso por algo que todos los periodistas quisieran ser corresponsales extranjeros en Montevideo o en Punta del Este. No solamente por las playas hermosas que pueden tener, sino por también la gran noticia sobre la legalización de la marihuana, un tema que, aunque parece jocoso, es de gran trascendencia en América Latina. Hay un gran experimento en Uruguay a ver qué sucede con estos temas. Pero bueno, para entrar en terreno nuestro, quisiéramos hablar un poquito con Claudio Paulillo de cuáles son los riesgos mayores que él está viendo en América Latina, particularmente porque también tenemos eh, público de Ecuador y de Venezuela, justamente dos de los países con mayor trascendencia en materia de agresiones a la libertad de prensa. Así que vamos a iniciar con Claudio esta charla y los invito a hacer sus comentarios y a las preguntas que vamos a ir tomando notas y le vamos a ir preguntando a Claudio. Claudio, buenos días, muchísimas gracias por estar en Miami. Eh, Hace 2 días que ya estás en Miami trabajando con cuestiones de la CIP, sí, pero obviamente estás casi acosado por los periodistas de Miami y de otras zonas de América Latina que te vienen preguntando sobre los temas más trascendentes. Ayer justamente en una reunión de la CIP, el tema más candente en este momento es el problema de las restricciones de papel en Venezuela, a través del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Podrías comentarnos cómo ves este tema de las restricciones? Bueno, buenos días a todos, primero por estar allí. Ciertamente no es la legalización de la marihuana la situación más preocupante que hay en América Latina, pero no vamos a comentar sobre eso, es algo que ustedes quieran hacer al final de todo alguna reflexión. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, concretamente con el tema del momento, digamos, que es la distribución, la no distribución, mejor dicho, de divisas para que los periódicos puedan adquirir el papel que no se produce en Venezuela, o sea, puedan importar el papel para simplemente imprimir los diarios, es el nuevo tema de restricciones a la libertad de prensa en ese país. Hay que recordar cómo es este asunto, ¿no? O sea, en el año 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decidió que Venezuela fuera un país socialista, se creó un mecanismo para la importación de cualquier bien que determinaba la necesidad de tener certificado por parte del importador a los efectos de traer al país productos que no se producen en Venezuela. El papel es uno de los productos que no se producen en Venezuela y en aquel momento el gobierno de Hugo Chávez no había colocado al papel entre
entre los productos no prioritarios. O sea, los diarios y los periódicos y las revistas podían todavía importarlo, digamos, de manera libre, porque no estaba en la lista o en la nómina de productos no prioritarios para el gobierno de Venezuela. Eso cambió en el año 2012, cuando el gobierno venezolano resolvió que el papel ingresaba a la lista de productos no prioritarios y por tanto los diarios pasaron a tener que conseguir certificados concretos para la importación de papel y particularmente las divisas, que como se sabe en Venezuela el mercado no es libre, el CADIV y la Comisión Administradora de Divisas, que es el organismo que las concede, debiera aportar para que los medios en Venezuela, los diarios concretos, papel, los diarios de papel concretamente, pudieran imprimir eso. Eso comenzó hace meses, esto no es de ahora, empezó hace meses a ser manejado de manera discrecional, de manera arbitraria, empezaron a tener problemas, los diarios empezaron a quejarse de que no podían conseguir las divisas para comprar el papel, que repito, no se produce en Venezuela, y empezaron a sufrir. Hoy estamos en una situación muy delicada, yo diría que extrema, donde ya han cerrado 10 diarios regionales en ese país, ya han cerrado, 10, no existe más, hay 10 que han cerrado. Hay 6 que tienen existencias de papel hasta febrero, quiere decir hasta el mes que viene. El mes que viene se quedan sin existencia de papel y si el gobierno no les da las divisas que necesita y además no les da los certificados, entonces no van a poder adquirir ese papel y en febrero van a correr la misma suerte que los 10 anteriores. Hay 21 periódicos en 9 estados en una situación también precaria en materia de consecución de insumos y hay otros 14 que ya han resuelto disminuir dramáticamente la cantidad de páginas que publican, así como suprimir suplementos y suprimir revistas que antes imprimían. Yo te quiero recordarles a nuestra audiencia que eso va directamente contra lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, y eso lo ha recordado recientemente el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, lo cual está encaminado, dice el artículo 13 de la Convención, a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, que es lo que finalmente termina pasando. Es decir, se impide la circulación libre de ideas y opiniones, y eso está ocurriendo en un país donde el gobierno ya, por una vía o por otra, ha conseguido también que la mayoría, por no decir la totalidad de los canales de televisión, estén en una posición, diríamos, para decirlo menos, no crítica del gobierno. ¿Qué es en cierto sentido? Porque obviamente este tema de papel, Maduro salió la semana pasada haciendo restricciones también a las telenovelas, Sí. como tal vez ocurrió en el discurso que hizo José Mujica años atrás, o también lo hizo Porfirio Lobo, cuando justificaban el tema de que la inseguridad es producto también de los medios, que tienen un discurso o hacen apología de la violencia. Entonces, Maduro maneja como chivo expiatorio muchísimos temas de los que acusa a los medios de comunicación. Y la CIP, y por lo que he visto en tus declaraciones, siempre ha estado al tanto de esto, así como otras organizaciones de libertad de prensa del mundo. La semana que viene se reúne la CELAC en Cuba, y la CELAC en Cuba, según el gobierno de Raúl Castro, van a hablar mucho del tema de la paz, no de democracia, y no de libertad de prensa, me imagino, porque no va a haber reuniones ni siquiera con los periodistas independientes. ¿Qué es lo que podemos hacer más allá de las denuncias, de llevar estos casos a niveles internacionales? ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas, todos los que estamos aquí, más allá de la denuncia? ¿Hay algo más o nuestro papel como periodistas cuál es? Nuestro papel como periodistas es no perder de vista estas cosas. O sea, en Venezuela hay un patrón de conducta que
supone la intervención del gobierno para restringir el flujo libre de la información. Eso es así, ha sido así durante años, mientras estaba Chávez, continúa durante el gobierno de Maduro, eso no es ninguna novedad. Hay una visión en Venezuela y en otros países respecto a lo que es la libertad de expresión contraria a lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Allí se considera que el Estado tiene una potestad para decir que es conveniente que el pueblo escuche, lea o vea en la televisión y que no es conveniente. Es decir, se considera que el individuo por sí solo no es capaz de discernir, de acuerdo a su leer, saber y entender, qué es lo que le conviene leer, ver, escuchar, y entonces el Estado tiene una posición de intervención fortísima para controlar los contenidos. Entonces, la pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros no tenemos ejército, no tenemos policía periodística o alguna cosa así para poder torcer el rumbo de las cosas. Yo viví una dictadura en el Uruguay durante 12 años. Empecé a trabajar como periodista en una dictadura militar de derecha que utilizaba más o menos estos mecanismos para restringir la libertad de prensa, ¿no? O sea, por supuesto, era una dictadura totalitaria, autoritaria, como fueron las dictaduras del Cono Sur, de Argentina, de Uruguay, de Chile, en Paraguay. En el Uruguay vivimos una dictadura. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en la época que nos tocó vivir en dictaduras con temas de libertad de prensa y censura directa, con las especies de dictaduras que tenemos ahora en América Latina? La gran diferencia, y que sin duda es una diferencia a favor, es que los gobiernos ahora son electos por los pueblos. Pero la democracia no es solamente, no ocurre únicamente el día del acto electoral, cuando la gente va y deposita allí su voto. La democracia incluye separación de poderes, justicia independiente, respeto a las garantías individuales de las personas y libertad de expresión. Sin esas cuatro cosas, además del voto libre de la gente, entonces difícilmente pueda llamarse un régimen democrático. Por lo menos no es republicano. Es democrático en el origen, porque es electo por los pueblos, pero no es democrático en el ejercicio. Si no funciona la justicia, si no hay separación de poderes, si los jueces no son independientes, si la gente, no solo los periodistas, y esto es importante recalcarlo, si la gente no es libre para decir y expresar lo que quiera de acuerdo como establece con toda claridad el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces eso no es una democracia funcionando. Quiero recordar esto, la libertad de expresión es un derecho humano inherente a la persona desde que nace. Cuando nosotros pensamos en derechos humanos, pensamos normalmente en tortura, genocidios, apaleos, en fin, todo lo que se nos viene enseguida a la cabeza, y que son claramente violaciones a los derechos humanos. Pero rara vez cuando nos preguntan cuáles son los derechos humanos de las personas, rara vez recordamos que la libertad de expresión es un derecho humano, es decir, inherente a nosotros, anterior a cualquier Estado, a cualquier ley, a cualquier comandante, a cualquier presidente. Es algo que tenemos con nosotros desde que nacemos. Y si se nos lo restringe desde los Estados, porque desde los Estados los mandantes circunstanciales consideran que en ese momento hay que orientar la información para tal lado o para tal otro. Las dictaduras militares de derecha la orientaban para su lado, estos gobiernos electos democráticamente y con legitimidad de origen hacen lo mismo para el otro lado. Finalmente no tenemos ese derecho humano vigente. Antes de entrar ya en algunas preguntas, que se está poniendo caliente un poco el tema de la participación de la gente, y les anuncio de paso, Claudio Paulillo es director del semanario Búsqueda de Uruguay, pero como representante de la CIP estuvo participando en una misión muy importante en Europa en estos días, acaba de llegar de ahí, justamente de Inglaterra, donde fue parte de una misión internacional de organizaciones de otros países e internacionales, donde se tuvo que ver el problema del Royal Chart o la Carta Real,
una especie de documento, no una especie, sino un documento que emerge de los políticos ingleses, un poco en contestación a los abusos de parte de los periodistas que hubo en el Reino Unido, como ustedes recordarán aquel caso de hace 2 años, que fue News of the World, de Rupert Murdoch. Y eso desató un problema increíble, tanto legal y ético en el Reino Unido, y que podríamos temer que podría tener repercusiones en América Latina, o que algunos presidentes o que algunos inadaptados sociales que piensan que la libertad de expresión no es buena, quieran restringir a los medios. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, un poco tu experiencia de esta misión? Y me gustaría un poquito ahondar más si vos ves que este problema que están teniendo los ingleses, que es una democracia muy consolidada, con más de 300 años de historia, y que ahora están involucrados en ver cómo restringen en forma no tan sutil a los medios de comunicación. Bueno, sí, no sé si se ve ahí, esta es la Carta Real, o sea, la Royal Charter, aprobada por el Parlamento inglés. Esta carta fue, repito, propuesta por el primer ministro David Cameron y apoyada por los otros dos, por supuesto por su partido conservador, pero también por el Partido Liberal y por el Partido Laborista en el Parlamento. Esta Carta Real de Royal Charter no es una ley. Fue aprobada por el Parlamento luego de un largo proceso por los tres partidos del Parlamento inglés. Inducidos por la opinión pública, me imagino yo, un poco por... Inducidos por una reacción que hubo a una cosa espantosa que ocurrió en Inglaterra. O sea, en el año 2011, un diario que se llamaba News of the World, las Noticias del Mundo, que era propiedad del señor Rupert Murdoch, violó la ley, cometió delitos de todo tipo para conseguir, hackeando teléfonos de personas privadas, individuales, hackeando teléfonos, conseguía información chismográfica, digamos, sobre esas personas y las publicaba. Hackeaba teléfonos, por ejemplo, de padres o familiares de unos padres que habían perdido a su hija en un asesinato. O sea, un desastre absoluto por el cual el diario dejó de existir, primer asunto. El diario dejó de existir. Y segundo asunto, decenas de esos periodistas que trabajaban en ese diario y otros funcionarios fueron procesados por la justicia inglesa. O sea, no es que no pasó nada. Pasó, el diario no existe más. Y además fueron castigados como debía ser, por haber cometido delitos comunes. No ya delitos de prensa, delitos comunes. Porque nadie tiene derecho a grabarle conversaciones privadas a las personas, a las personas privadas. O sea, no hay derecho de ningún código de ética periodístico del mundo, por más amplio que sea, contempla ese derecho. A raíz de eso se suscitó una discusión política en Inglaterra, hubo una reacción también de la opinión pública ante esa situación, y luego un largo proceso de debates en el Parlamento se aprobó esta Carta Real. Pero esta Carta Real, que es una decisión de los políticos ingleses y de la reina de Inglaterra, que firma finalmente la carta, establece algunos puntos que son realmente que son sorprendentes. Un poco, perdóname, para contestar a Neftalí Hernández, porque ella habla de que no se ponga mordaza, que en el Reino Unido no es tanto que se ponga mordaza a la prensa, sino el libertinaje y el abuso ejercicio de News of the World. Pero la Carta Real ya no es solamente para News of the World. El News of the World no existe más. Va a pesar, no existe más. Pero lo que existe es el resto de la prensa británica, donde hay de todo, donde hay diarios serios, donde hay diarios que se dedican a la chismografía y que están sujetos a las leyes inglesas que ya existen. Entonces, si vuelven a algún diario, algún periodista a cometer estos delitos que cometieron los periodistas de News of the World, van a ir a la cárcel, como ya fueron los de News of the World. Ahora, esto es una cosa más genérica. Alcanza a todos los diarios y revistas del Reino Unido y tiene cosas ciertamente peligrosas, porque tiene un regulador que por una vía muy compleja termina siendo controlado por la reina y por los políticos. Y el regulador tiene como potestades, aquí tengo el texto de la carta, por ejemplo,
decidir qué es de público y qué no lo es. El regulador tiene la potestad de decidir qué noticias protege la salud pública y la seguridad pública y qué noticias no la protege. El regulador tiene también como una de las funciones determinar cuándo el respeto por la privacidad de las personas ha sido apropiado y cuándo no. En fin, es decir, tiene una serie de disposiciones de potestades de una vaguedad tan amplia que hasta el presidente Correa en Ecuador. Te iba a decir, es muy parecido a lo que estás planteando, lo que habla la ley de comunicación en Ecuador. Claro, porque aquí es el Estado, o sea, a través de un regulador que se presenta como ustedes vieron en el título, dice Royal Charter on Self-Regulation of the Press, o sea, Carta Real sobre autorregulación de la prensa. Pero la autorregulación es propia, por sí mismo. Nunca puede ser una autorregulación algo que es impuesto por el Estado. Eso ya no es una autorregulación, es una regulación. Yo me autorregulo cuando yo por mi voluntad decido regularme, no cuando me dicen desde el Palacio de Buckingham, usted tiene que regularse así, así, así. Un momentito, eso no es una autorregulación, eso es una regulación impuesta. Las regulaciones impuestas están también prohibidas en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en toda la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no por casualidad, a raíz de esta carta real, que repito, no es una ley, sino que son las bases para que eventualmente el Parlamento inglés apruebe luego una ley, no por casualidad, el presidente Correa, en agosto del año pasado, se congratuló de que el Reino Unido estuviera, después de 300 años, la cuna de la libertad de prensa. Inglaterra es la cuna de la libertad de prensa. Hace 300 años que se resolvió que la prensa no debía ser regulada en el Reino Unido. Sí, sometida los periodistas y todos los propietarios de los medios, etcétera, a las leyes comunes que rigen para todos los ciudadanos, como ocurrió con el caso de News of the World, pero no en una regulación, no tener regulaciones específicas. Y el presidente Correa, que ha hecho aprobar en el Congreso una ley que, según el relator especial para Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, según la relatora especial de la OEA para la Libertad de Expresión, según nosotros, pero también según el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York, Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos, es una ley claramente controladora y reguladora absoluta del flujo de los contenidos por parte del Estado. Y por eso el 24 de agosto del 2013, durante una de esas cadenas sabatinas, le llaman ellos, que el presidente Correa suele hacer, y habla durante un rato largo sobre una multiplicidad de asuntos ante un grupo de personas que son convocados con banderitas y todo allí. El presidente Correa dijo, bueno, vean lo que está pasando en Reino Unido. Teníamos razón, nos han dado la razón. La ley de comunicación tiene una importancia mundial, no una importancia solo a nivel ecuatoriano. Y todavía dijo, ojalá que el Reino Unido y todo el planeta sigan el buen ejemplo de Ecuador. Bueno, es decir, si el Reino Unido, que ha sido para muchos de nosotros uno de los fundamentos, digamos, para tener una visión sobre la libertad que nos permite vivir en esta tierra de una manera digna de nuestro punto de vista, una nación que produjo personas como el señor Winston Churchill, que decía, por ejemplo, en 1949, una prensa libre es el siempre despierto guardián de todos los otros derechos de los hombres libres y es el más peligroso enemigo para las tiranías. Y decía también Churchill, bajo las dictaduras la prensa está forzada a languidecer, está frita. Bajo la dictadura está forzada a languidecer. Pero donde las instituciones libres están amarradas a la tierra y los hombres tienen el hábito de la libertad, la prensa continuará siendo el cuarto poder, el guardián vigilante de los derechos de los ciudadanos comunes. En ese país que produjo a personas como Winston Churchill, ahora se está discutiendo todo esto. Quiero aclarar
que en la misión que fuimos organizada por la Asociación Mundial de Periódicos, la UAN, participamos prácticamente todas las organizaciones de libertad de prensa que hay en el mundo, nos entrevistamos con todas las partes, los que están a favor de esta Carta Real, los que están en contra, etcétera, y durante esa misión nos quedó bastante claro que los políticos ingleses están empezando a retraer ante este impulso inicial. Una pregunta. En América Latina, si ponemos, me gustaría poner de paralelo lo que está pasando en Inglaterra, generalmente cuando los gobiernos intentan censurar a la prensa, llámese la ley de responsabilidad social en Venezuela, la ley de comunicación en Ecuador, la ley de servicios públicos en Argentina, la reforma de telecomunicaciones en Bolivia, lo que está pensándose de repente en otros países como hace poco en Uruguay y en Uruguay ya eso quedó de lado. Pero da la sensación en América Latina que los periodistas, nosotros, trabajando en las redacciones, o trabajando en redacciones que de repente fueron o son parte oficialistas, o más simpatizantes de los gobiernos que otras, y eso después quiero entrar al terreno de los medios de comunicación, cómo se están alineando en América Latina, pero da la sensación de que si bien, por ejemplo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, han logrado polarizar a las sociedades, ya no hay, es difícil ser gris, hay que ser blanco o ser negro, o estás conmigo o estás en contra de mí, y es algo que los periodistas también lo estamos viendo. Uno puede ver en ciertos países de América Latina que hay muchos periodistas a favor de lo que opina el gobierno y respaldan lo que hace el gobierno, y hay otros que están en contra. ¿Cómo es esa visión cuando lo encontraste vos en esta misión a Inglaterra? ¿Están los periodistas a favor de lo que dice el gobierno, en contra de lo que dice el gobierno? En la prensa inglesa hay una gran competencia, una enorme competencia. A raíz de esa enorme competencia les dijimos nosotros a los periodistas ingleses que estaban perdiendo el punto central del asunto. Particularmente, el diario The Guardian, que es el que ha revelado toda la situación del espionaje promovido por los servicios de seguridad de Estados Unidos, los servicios de la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, y el señor Snowden ha hecho las revelaciones. Bueno, ha elegido, por ejemplo, a The Guardian, el diario The Guardian, para hacer esas revelaciones que han sido muy importantes para el mundo entero, al punto de que el presidente Obama hace unos días tuvo que dar marcha atrás con eso, o por lo menos anunciar que van a comenzar a modificar el sistema de vigilancia, que parece un sistema orwelliano de vigilancia, y que se está dando, no como Orwell previó, en una enorme dictadura, sino en un país democrático. O sea, las tecnologías actuales permiten tener ese tipo de vigilancia. La última publicación de The Guardian, pues yo estaba todavía en Londres, a propósito de las revelaciones de Snowden, es que el servicio de seguridad, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, puede leer concretamente, no puede leer, lee 200 millones de comunicaciones por mail por día, interviniendo todos nuestros mails, o los mails de los norteamericanos, o de los que ellos quieran intervenir. Pueden intervenir desde los chinos hasta los eslovacos, hasta lo que quieran, los uruguayos, y por supuesto los estadounidenses, ¿no? O sea, es el gran ojo, el gran hermano que imaginó Orwell está hace años en práctica en el mundo, de donde nosotros sacábamos antes los ejemplos de libertad de prensa. Pero creo que me fui de la pregunta. Te fuiste un poquito, sí, porque yo quería preguntarte era si los periodistas británicos están unidos en contra del Royal Charter. Claramente, en todas nuestras entrevistas, ellos están unidos en que esto no. O sea, el Estado interviniendo en los contenidos de los periódicos, que además es curioso, porque solamente es la intervención para la prensa de papel impresa. O sea, no es para los websites, no es para la radio, no es para la televisión. Es solo para los diarios o para las revistas.
lo cual además es anacrónico, porque uno puede decir, bueno, me intervienen acá y publico en un website en algún lado lo que no me dejan publicar acá. O sea, toda esa discusión también se dio. En eso están unidos. Pero, por ejemplo, a The Guardian, los servicios de seguridad británicos, le entraron al diario y le rompieron las computadoras. El señor Alan Rusbridger, que es el director de The Guardian, fue convocado al Parlamento inglés como una especie de indagado, donde tuvo que hacer enormes declaraciones para defender la libertad de publicar las revelaciones de Snowden, que eran de altísimo interés público, tan alto interés público que nos enteramos, gracias al señor Snowden, de que el gobierno de Estados Unidos se está espiando a todos. Y en eso el resto de la prensa no lo apoyó. Entonces hay una competencia. Pero ¿será que los periodistas... La prensa británica estoy hablando. De acuerdo, pero ¿será que los periodistas británicos, pregunto en forma retórica, tendrán más educación sobre temas de libertad de prensa para ver que la intromisión de un Estado, de un gobierno para crear leyes en contra de los periodistas afecta el derecho a la libertad de información? Porque parece, a mí, por experiencia, en América Latina hay muchos periodistas que quieren que los medios estén controlados, o cuando ven una ley como la de Venezuela o la de Ecuador, la celebran. En Inglaterra no es así. En Inglaterra son todos de un lado y del otro, derecha, izquierda, centro, lo que fuere, aunque estén muy divididos y peleados por razones de competencia, y hay quien publica las noticias y todo eso, eso pasa en todo el mundo. Cuando llega el momento de preguntarles qué pasa con la Carta Real y con la posibilidad de que el gobierno intervenga en los contenidos, ninguno nos dijo, yo estoy de acuerdo. Están de acuerdo, sí, en una auténtica autorregulación. Es decir, que los propios periodistas o los propios medios se dispongan códigos de conducta para autorregularse, pero que sea efectivamente una autorregulación y no una regulación mandatada por la señora Reina o por los señores Lores o los señores integrantes de la Cámara de los Comunes, que son los políticos ingleses. O sea, sí están de acuerdo con la autorregulación, el 95% de la prensa británica ya suscribió ante este movimiento un acuerdo de autorregulación con una organización que se llama IPSO y que está promoviendo eso, pero que va a ser naturalmente una cuestión autónoma, no inducida ni controlada por el gobierno. Pero ¿por qué crees, por ejemplo, cuando hubo movimientos periodísticos apoyados por organizaciones como la nuestra, en Venezuela, en Ecuador, que se pusieron en contra de estas leyes, salta un gran grupo de periodistas y de sindicatos de la prensa, que más allá de hacer defensa de la responsabilidad que tenemos los periodistas de defender la libertad de prensa, salen con artilugios que tienen que ver más con posiciones ideológicas. Lo que pasa es que ahí se confunden cosas, ¿no? Es decir, yo soy periodista, yo no soy propietario de medios ni nada, yo soy periodista. Hace 35 años soy periodista, tengo muchos años en este trabajo, viví una dictadura, luché contra la dictadura, es decir, sé lo que es vivir sin libertad, sé lo que es vivir con libertad. Hoy Uruguay tiene un presidente, ex guerrillero Tupamaro, que respeta a rajatabla la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es una bendición que tenemos los uruguayos. Pero hay una cuestión cultural, digamos, que está en el fondo de todas estas cosas. Nosotros en la América Latina tenemos una herencia hispana o ibérica, según la cual el derecho humano, no se considera que la libertad de expresión sea un derecho humano que es perteneciente a la persona desde que nace, sino que es un derecho concedido por el poder. Antes eran los reyes católicos, luego fueron los comendadores, los virreyes, los libertadores de la patria, los dictadores, y ahora es, digamos, los gobiernos electos por el pueblo. No todos, porque hay que decir que estamos hablando de las fallas, porque en Brasil hay libertad de prensa, en Uruguay hay libertad de prensa, en Paraguay hay libertad de prensa, en Chile hay libertad de prensa, en Colombia hay libertad de prensa, en México, con todos los problemas que tiene México, obviamente, sobre el tema de la violencia, no hay una censura impuesta desde el gobierno federal, por lo menos, ¿no? En los países centroamericanos, en la mayoría de ellos hay libertad de prensa. O sea, estamos hablando de los países donde hay fallas respecto a este asunto. O sea,
digamos, los titulares probablemente se los lleven esos países, pero hay una gran buena noticia, y es que en la mayoría de los países de América Latina sí hay libertad de prensa, con tensiones entre el gobierno y la prensa, como debe ser en una democracia sana. Siempre tiene que haber una tensión sana entre la prensa Pero y el en esa gobierno. tensión sana, ¿se puede excusar que un gobierno compre medios de comunicación propios que no terminan de utilizarlos en forma pública, sino para beneficio No, gubernamental? bueno, ¿Es pero eso eso legítimo? no es legítimo. No es legítimo, y yo no sé si no es ilegal. Porque ¿con qué plata compran los gobiernos medios de comunicación para ponerlos a su servicio? Bueno, en el Con la, caso de Nicaragua, plata que aparentemente viene del gobierno de Venezuela. En bueno, Bolivia pasó lo siguiente, lo bueno, mismo. bueno, pero viene del gobierno de O Venezuela para el dineros gobierno. públicos. Bueno, eso es lo que quiero decir. O sea, podrá venir de Venezuela, pero ¿va a dónde? Al tesoro nicaragüense. Quiere decir que pasan a formar parte de los dineros públicos, es decir, de los dineros del pueblo. No olvidemos nunca que los mandatarios son los que están en el gobierno, pero son mandados por otros, que son los que los ponen allí, es decir, los ciudadanos. Los ciudadanos son los mandantes. Los ciudadanos en una democracia, por lo menos, en una dictadura, por supuesto, ahí manda el dictador, pero en una democracia los ciudadanos son los que tienen el poder de mandar, y el poder y los recursos que manejan los gobernantes nunca son de propiedad de ellos. Ningún solo centavo de las arcas públicas es propiedad de los gobernantes. No pueden disponer de la manera que quieran de los recursos públicos. Al contrario, tienen que manejar los recursos públicos con mucho más cuidado que los recursos propios, porque no son de ellos, sino que son de los ciudadanos que con sus impuestos pagan esas expensas, o sea, ponen esa plata para los recursos del Estado no son de los gobernantes, concretamente, son de los ciudadanos. Y esa es una cosa que a los latinoamericanos a veces nos cuesta internalizar. Nosotros somos los dueños de ese dinero, no los que circunstancialmente y por decisión nuestra están en el poder. En una democracia es así. En una dictadura, bueno, en una dictadura. Justamente una pregunta de Benjamín Hipólito, y los animo a todos los que están detrás de la cámara, si nos pueden ir ya haciendo las preguntas para que Claudio nos pueda ir dando sus impresiones. Pero Benjamín Hipólito dice, ¿se puede hablar de libre expresión cuando muchos medios de comunicación proclives al gobierno se olvidan de los problemas reales de la población? Es Bueno, decir, acá creo que él plantea un poco algo más profundo, que es el tema de información versus propaganda, ¿no? eh, digamos, la libertad de expresión puede ser usada de la manera, de infinitas maneras. Eh, por supuesto que puede haber medios que estén, como dice el amigo, proclives a un gobierno y que en función de esa cercanía decidan hacer más propaganda que investigaciones útiles para los ciudadanos. Bueno, tienen derecho a existir, quiero decir. O sea, los medios oficialistas tienen derecho a existir, siempre y cuando no sean financiados discrecionalmente por los estados. Ujú. O sea, tienen derecho, alguien tiene derecho a poner un diario, un ciudadano, tú o yo tenemos derecho a poner un diario, y decir, bueno, yo voy a hacer un diario, en mi caso en Uruguay, de propaganda del presidente Mujica, porque a mí se me antoja, y lo voy a hacer con mi plata, y lo voy a hacer con mi dinero, y voy a decir que lo que hace Mujica está todo bien. Entonces yo tengo el derecho a hacer eso. Eso se llama prensa partidaria y tiene derecho a existir. Yo trabajo en un medio que trata de ser independiente, pero de todas maneras, tienen derecho a existir la prensa partidaria o oficialista siempre y cuando no haya corrupción en el medio. Y la corrupción existe cuando esa prensa oficialista no es financiada por alguien que, como acabo de decir, decide colocar un medio al servicio del gobierno, sino que es financiada por el propio gobierno para tener una prensa proclive. O sea, ahí ya hay una corrupción, pues digamos, hay un saqueo de las arcas del Estado, de los dineros públicos, para utilizarlos en favor del que está en ese momento, circunstancialmente, mandando por decisión de los ciudadanos. Un Hablando, saqueo de los dineros de los ciudadanos. hablando un poco de este tema de la publicidad, justamente Neftalí Hernández habla o pregunta, ¿cómo explicar al lector crítico la necesidad de los convenios de publicidad entre los medios de comunicación y el gobierno?
Ella pregunta, ¿por qué los medios reclaman tener publicidad? ¿Cuál es el tema? Bueno, no, yo por lo menos tengo la posición de que los medios no deben reclamar publicidad del Estado. Ocurre que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay publicidad oficial. No existe el problema de la publicidad oficial porque no hay empresas públicas dedicadas a la telefonía, a los servicios de agua, a los servicios de electricidad. Son todas empresas privadas. Entonces, O en todo caso el gobierno Obama no hace no hace ostentación de lo que ostentación de hace, lo que no, hace. no pone publicidad diciendo vean todas las obras que hicimos, no, no existe eso. Ese problema no existe en Estados Unidos y en otros países, tampoco existe. Existe en América Latina. ¿Por qué existe en América Latina? Porque hay muchas empresas que ofrecen servicios públicos básicos como la electricidad, la luz, perdón, la electricidad, el agua, los teléfonos, los ferrocarriles, es decir, en fin, toda una serie de empresas, bueno, el petróleo, algunas de las cuales están en competencia. Por ejemplo, la empresa uruguaya de teléfonos, estatal, que se llama Antel, tiene una competencia de dos otras empresas, la Telefónica de España, la que se llama Movistar en Uruguay, y la del señor Slim de México, que se llama Claro. Entonces, en telefonía celular compiten. Y ahí podría justificarse que la empresa estatal, en el marco de un régimen de competencia, así como hacen las empresas privadas, pusiera avisos estatales para competir con los otros, digamos. Ahora, lo que no es nunca, o por lo menos yo nunca veo justificable y no veo bien que los periodistas lo pidan, son los avisos institucionales. O sea, el Ministerio de Vivienda ha hecho tantas obras y tantas... No, bueno, eso es... Bueno, que las hagan, es para eso que los pusimos ahí. O sea, que el ministro de Vivienda corta la cinta y hace la carretera tal. Bueno, el ministro de Transporte corta la carretera tal. ¿Y para qué pusimos un gobierno con un ministro de Transporte? ¿Para que jugara la bolita? No, pusimos para que hiciera carretera. Entonces no tienen que hacer propaganda de lo que tienen que hacer. O sea, y si usan los dineros públicos para hacer propaganda de lo que tienen que hacer, lo que están haciendo es propaganda para favorecerse políticamente a efectos de que en un próximo periodo ser electos diputados, senadores o presidente de la República. Y eso es una cosa que pasa muy frecuentemente en América Latina. Pero sí se escucha, como está el caso ahora del periódico de Guatemala, del Nacional de Caracas, de otros periódicos de tantos otros países. Siempre hay un problema grande de que hay algunos periódicos que reclaman publicidad oficial, o como pasó por ejemplo con El Pueblo de Chihuahua, por el cual el director hizo una huelga de hambre por 42 días reclamando una deuda que estaba impaga por parte del gobierno, pero no era tanto eso, sino porque lo estaban discriminando, le Bueno, estaban pero dando la ahí, publicidad a otro y no a él. dicho lo que dije, Ujú. dicho lo que me manifesté antes en cuanto a mi opinión sobre cuándo debería ser legítimo que los gobiernos pusieran publicidad, es decir, cuando hay servicios en régimen de competencia con privados, y cuando me parece que no es tan legítimo, es decir, cuando simplemente hacen propaganda de lo que deben hacer. Dicho esto, bueno, si el gobierno va a colocar, cualquier gobierno, va a colocar publicidad, decide colocar publicidad en la prensa, en la radio, en la televisión, en cualquier lado, para difundir sus actividades, pues entonces tiene que aplicar criterios técnicos y profesionales para hacer esa publicidad. Es decir, supuestamente tiene que lo que quiere es llegar a tal público de tal nivel o de tal extracto social para comunicar una cosa o comunicar otra, entonces tiene que haber un criterio técnico o profesional para asignar esos recursos a los medios. Ahora, cuando no lo hay, cuando no están esos criterios y cuando simplemente es la decisión política del gobernante que dice a este le voy a poner porque me apoya y a este no le voy a poner porque no me apoya, entonces estamos en un caso de corrupción, porque nuevamente estamos ante un caso en el cual un gobernante toma de las arcas públicas, que reitero, no son propiedad del gobernante, sino que son propiedad de los ciudadanos, dinero para favorecer a los medios que lo apoyan y perjudicar a los que lo critican. Cuando ese dinero pertenece a los ciudadanos que leen los medios que lo apoyan o también los medios que lo critican. Quiere decir,
cuando finalmente existe la publicidad oficial, sea cual fuere, bueno, igual tiene que haber un criterio de racionalidad y distribución profesional y técnica, y no un criterio de distribución discriminatoria, arbitraria, en base a un origen político. Eh, eh, o sea, la discriminación con la publicidad oficial, que es un tema en América Latina sin duda, es un acto de corrupción política. ¿Y crees que debería haber leyes, por ejemplo, que traten de reglamentar este Tendría uso que de haber, dineros no sé si públicos? leyes o reglamentos, por lo menos reglamentos, donde el Estado en forma transparente diga, bueno, voy a utilizar tal cantidad de dinero para difundir algunas cosas que yo creo que el pueblo necesita saber a través de publicidad del Estado. Muy bien. Y estos son los criterios que voy a emplear. Y no me va a importar, y no les debe importar, si el diario, la radio, el canal de televisión tal es crítico, más o menos crítico, neutral, más o menos oficialista o completamente oficialista a la hora de asignar esa publicidad. Lo que les debe importar es qué cantidad de circulación tienen esos diarios, qué audiencia tienen esas radios, qué audiencia tienen los canales de televisión, si las audiencias están acorde con el público al cual van dirigidos esos medios. Por ejemplo, una publicación dedicada únicamente a política y a economía no puede pretender que si sus lectores son de lo que nosotros llamamos el público ABC1, es el público más informado, con más poder adquisitivo, etcétera, al cual, digamos, que tiene todas las necesidades básicas satisfechas, sería ridículo que hubiera publicidad dirigida a la población con las necesidades básicas completamente insatisfechas puesta en ese lugar. Claro. Es decir, tendría que ser en los medios más populares que estuviera puesta esa publicidad. O sea, hay una cantidad de variables que son perfectamente identificables, si hay voluntad política para hacerlo, desde el punto de vista técnico, profesional y del nivel de las audiencias a que van dirigidos cada medio de comunicación, que son distintas. ¿No? Cuando se habla de la prensa o de los medios, se está hablando de cosas muchas veces muy distintas. Es decir, la prensa no es una sola cosa. Hay infinidad de medios de comunicación que son distintos, y mucho más ahora con el advenimiento de Internet y de la cuestión digital. Es decir, hay una cantidad de sitios online que pasan a engrosar, digamos, la lista de medios de comunicación que no tienen nada que ver con muchos diarios o con muchas radios o con muchos canales de televisión. Pero antes de que vinieran ellos, ya estaba en forma, era distinto también, no se puede decir la prensa o los medios, eso es una generalización que tiene que ser vista caso a caso. Hablando de temas digitales y por una pregunta que al principio nos hizo Horacio, más que una pregunta, también una reflexión, y quisiera saber tu opinión. En este tema parece que los periodistas ahora sí tenemos, de lo que no teníamos tal vez 10 años atrás, mayor competencia, porque la gente también se informa a través de Facebook, todo el mundo puede ser periodista a través de Twitter. Y está bien. Y está bien que suceda. Pero ¿crees que eso a los periodistas nos obliga a concentrarnos más en nuestros debidos actitudes o deberes que tenemos para con el periodismo en temas de precisión, de rigurosidad? Sin ninguna duda, porque lo que el nuevo ambiente que se ha generado a través del advenimiento del mundo digital, de la era digital, determina que las noticias a veces sean puestas online por una persona que ejerce de periodista durante un ratito. Si una persona está en un aeropuerto en el momento en que se cae un avión y con su celular capta ese momento, esa noticia o esa imagen la va a tener esa sola persona que la va a subir online, y luego las grandes cadenas del mundo van a tomar esa noticia. Y por tanto, y así con infinidad de otras cosas, ¿no? Las manifestaciones de revueltas que ha habido en el mundo árabe, por ejemplo, han sido cubiertas periodísticamente por no periodistas, o sea, por ciudadanos comunes, que tienen todo el derecho a hacerlo,
porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, no distingue entre ciudadanos comunes y periodistas. Todas las personas tienen derecho a recibir y difundir información. Todas las personas, no solo los periodistas. Es un derecho humano, no es un derecho humano de los periodistas, es un derecho de las personas. Y por tanto, bienvenida sea la enorme competencia que tenemos los periodistas más veteranos, y porque además nos exige a nosotros, ahora sí, siempre estuvimos exigidos, pero cada vez más, tener una información mucho más precisa, una información en ese terreno, mucho más detallada. En ese terreno, Claudio, volviendo un poco a algunas menciones que se hicieron en las preguntas, en esta competencia que tenemos los periodistas, generalmente el periodismo siempre vivimos del gran patrimonio que ha representado, por ejemplo, la investigación de Watergate por parte de los periodistas de Washington Post y grandes investigaciones que se han hecho en Latinoamérica para determinar y revolucionar el mundo denunciando corrupción. Pero estos dos personajes que hemos tenido últimamente, Assange y Snowden, y con todo lo que el tema de las infiltraciones, de las filtraciones, ¿cómo lo ves vos a estos personajes metidos dentro del mundo periodístico como casos de estudio? ¿En qué cuestiones lo ves positivo? Hay gente, obviamente los periodistas podemos pensar, bueno, Assange y Snowden son grandes delincuentes porque han robado información. Por otro lado, para nada, porque han revolucionado el mundo dándonos la verdad que nosotros como periodistas no la pudimos buscar o encontrar, y ellos, sin ser esos periodistas que tienen ciertos atributos éticos que debemos tener, lo pueden hacer y denunciar. ¿Cómo crees que el periodismo actual o posterior, gracias o no gracias a Sánchez Snowden, está cambiando o puede cambiar? Yo no creo que haya cambiado nada. El gran informante del caso Watergate era el número 2 del FBI. Ahora se sabe, ¿no? Más de 40 años después. Pero bueno, el gran informante que estuvo el señor Bob Woodward y el señor Carl Bernstein para hacer su investigación que terminó con la renuncia del presidente Nixon fue el señor Mark Felt. El señor Mark Felt era el número 2 del FBI, que en forma reservada, no tecnológicamente como ahora, no a través del sistema de vigilancia, pero en los garajes donde se encontraban en forma reservada y casi había oscuras, entregando sobres diciendo palabras clave para que los periodistas se orientaran, el que orientó toda la investigación y que le daba las pistas a los periodistas para seguir adelante. Por tanto, eso pasó con el caso de Watergate. Así que había una fuente, nada menos que el número 2 del FBI, que era el que filtraba información a los periodistas. En el caso de los papeles del Pentágono, que no sé si todo el mundo sabe qué es, pero es una gran batalla legal que hubo en Estados Unidos en el año 1972, creo, durante la guerra de Vietnam, una fuente de adentro del gobierno de Estados Unidos, un Snowden de la época, digamos así, decidió difundir los documentos que decían la verdad sobre la guerra de Vietnam, que era que estaban muriendo muchos estadounidenses, que la guerra se estaba perdiendo, mientras el gobierno decía todo. Esos papeles, famosos papeles del Pentágono, fueron publicados por el New York Times y por el Washington Post y por toda la prensa norteamericana, e influyeron decisivamente en el estado de la opinión pública para que finalmente Estados Unidos se retirara de Vietnam. Así que hoy el señor Snowden, que está violando un contrato que firmó de confidencialidad, sin duda, y que por eso va a ser juzgado, pero está también haciendo lo mismo. Él entró a trabajar para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y consideró que era muy importante que el pueblo norteamericano y el mundo entero supieran cómo estaba haciendo el trabajo de vigilancia secreto de los ciudadanos el gobierno de los Estados Unidos. Y decidió jugarse la ropa, digamos, porque en realidad bueno, está viviendo en Rusia, si bien a Estados Unidos lo meten preso seguro, digamos, pero le ha hecho
la información que él ha sacado le ha hecho un servicio a los ciudadanos norteamericanos, le ha hecho un servicio a los ciudadanos de todo el mundo, porque ahora sabemos, gracias a esas filtraciones, que, que bueno, que hay un mal manejo de los servicios de seguridad de Estados Unidos infiltrándose en nuestras conversaciones telefónicas, en nuestras